Bueno, continuando con el estudio de las distribuciones reales de tipo discreto de uso frecuente, presentamos a continuación la distribución hipergeométrica. Entonces, vamos a decir que una variable aleatoria real x tiene distribución hipergeométrica de parámetros n minúscula, r mayúscula y n mayúscula si su función másica de probabilidad está dada por. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k va a ser igual al combinatorio rk por el combinatorio n-r, n-k sobre el combinatorio nn, para k variando desde 0 hasta n minúscula y 0 en otro caso. La notación que se acostumbra a usar en estos casos es x tiene distribución hg, parámetro n minúscula, r mayúscula, n mayúscula. Aquí el n minúscula está representando el tamaño de la muestra, el r el número de individuos que tienen cierta característica y el n el tamaño de la población. Vamos a hacer la convención de que el combinatorio AK se define como 0 para K mayor que A. Este modelo resulta ser un modelo adecuado cuando tenemos una población de tamaño n mayúscula en la cual hay r individuos que tienen alguna característica particular. Tomamos una muestra de tamaño n minúscula y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que exactamente k de los individuos en la muestra tengan la característica. Veamos un ejemplo. Supóngase que en un grupo de 30 personas hay 5 que han leído el libro El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Si se escogen 2 personas al azar del grupo, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambas hayan leído el libro? Entonces, en este caso, necesitamos definir claramente la variable aleatoria con la cual queremos trabajar. Entonces, la variable aleatoria x en este caso sería número de personas escogidas, ¿sí?, en el grupo de los 30 que han leído el libro. Entonces, de acuerdo a la información, la variable x va a tener una distribución hipergeométrica donde el número de personas que se escogieron fueron 2, el número de individuos que tienen la característica son 5 y el número total de la población es 30. Y estamos preguntándonos cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2. Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, de acuerdo a la información, la probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a formas de escoger entre los 5 individuos que tienen la característica, en este caso haber leído el libro El amor en los tiempos del cólera. Entonces, de los 5 escogemos 2. De los 25 que no han leído el libro, no escogemos a ninguno. Y finalmente, formas de escoger entre 30 individuos que hay en total, los 2 que van a aparecer en la muestra y lo que obtengamos aquí al resolver esos combinatorios. Veamos un segundo ejemplo. En un bosque hay 20 osos, de los cuales 5 son capturados, marcados y dejados nuevamente en libertad. Unas semanas más tarde, 4 de los 20 osos son capturados y nos piden calcular la probabilidad de que al menos 2 de los osos recapturados estén marcados. Entonces, es un ejemplo típico de distribución hipergeométrica. Aquí nosotros vamos a llamar x número de osos recapturados que están marcados, ¿sí? Marcados. Bien, entonces, de acuerdo, nosotros vamos a mirar, ¿sí?, cuál sería entonces la distribución de esta variable. Entonces, esta distribución sería una distribución, hipergeométrica, ¿sí?, hipergeométrica con, entonces, el tamaño de la muestra es de 4, ¿sí? El número de individuos que son capturados y marcados son 5.
y el tamaño de la muestra, del tamaño de la población son 20, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente: queremos averiguar cuál es la probabilidad de que dice al menos 2 de los osos capturados estén marcados. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2, que en este caso coincide con la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Entonces sería 1 menos y quedaría. Entonces el combinatorio de los 4 osos que estaban marcados se escogen 0, ¿sí? De los 16 osos que no estaban marcados se escogen se marcan los 5 son los marcados, perdón, acá. Entonces aquí es de los 5 marcados escogemos 0, de los 15 no marcados escogemos 4, ¿sí? Y formas de escoger de entre los 20 osos a 2. ¿Cuántos son los que se están? 4 son los que se capturan. Entonces, combinatorio 24. Más, entonces, que exactamente uno esté marcado, entonces sería de los 5 que estaban marcados, escogemos 1. De los 15 que no están marcados, entonces salen los 3 restantes. Y formas de escoger entre 20 osos, 4. Y pues lo que nos dé ese cálculo. La distribución hipergeométrica es una distribución usada para determinar el tamaño de una población que es desconocido y en la cual es imposible o muy complicado contar los individuos uno a uno. El método que se acostumbra a utilizar es el método de captura-recaptura. ¿En qué consiste? Entonces, para calcular el tamaño n de la población se capturan n individuos, se marcan y se retornan a la población. Una vez los individuos marcados y no marcados se mezclan homogéneamente, se capturan n minúsculos individuos. Y nosotros entonces consideramos la variable aleatoria x, que indica el número de individuos marcados en la muestra. Entonces, es claro que la variable aleatoria x tiene una distribución hipergeométrica con tamaño de la muestra n, número de individuos marcados r y tamaño de la población n. Supóngase que se observa que x es igual a k. Entonces, lo que nosotros tratamos de mirar es para qué valor de n sí se tiene que la probabilidad de que x sea igual a k sea máxima. Entonces, en este caso, la probabilidad de que x sea igual a k, ¿sí?, representa la probabilidad de que haya k individuos marcados en la muestra. Marcados en la muestra cuando el tamaño de la población es n. El tamaño de la población es n. La población es n. Entonces, lo que se hace es mirar para qué valor de n, ¿sí?, esta probabilidad es máxima. Y haciendo una serie de cálculos se puede ver, entonces se puede ver que esta probabilidad se maximiza en la siguiente
siguiente valor de n, cuando n gorrito, ¿sí?, que sería el estimador del tamaño de la población, es la parte entera de r por n sobre